Hola, muy buenas noches. Gracias por estar una vez más con nosotros en este espacio. Y en este que es nuestro y sobre todo su programa número 30 ya, mi querido Sergio, ¿eh? ¿Cómo ves? Siguen acumulando como si pusiéramos rayitas, ¿verdad? Hoy una entrevista de controversia con el reconocido crítico de cine Leonardo García Tsao, a propósito de la cada vez más cercana entrega del Oscar, en la que de nuevo México está más que presente. Así es, por supuesto. También hoy dos tipos sin cuidado habremos de visitar ese espectacular recinto cultural que es el Museo Sumaya. Y como siempre, noticias que no cambiarán el rumbo de la historia, con el idioma inglés como barrera, dicen, para una mejor difusión del conocimiento. Vamos a ver si es cierto. En unos instantes comenzamos. El ratón vacío. Me dicen que Leonardo García Tsao trabaja donde otros se divierten. No lo tome usted a mal. No se trata absolutamente nada de eso. Lo que pasa es que es crítico de cine, uno de los más respetados y queridos de nuestro país. Ha sido además director de la Cineteca Nacional, ha dirigido festivales de cine, ha sido crítico invitado en festivales internacionales de cine y, lo más importante de todo, hoy está con nosotros. Y está con nosotros en la víspera prácticamente. Unos Leonardo, cuantos muchas días, gracias por estar con No, al nosotros. contrario. Como siempre. A unos días de la entrega de los Oscars. ¿Podría producirse un cisma en Hollywood? ¿Es posible que se haga historia cuando está la posibilidad de que en 3 años consecutivos Ganó un mexicano, por lo menos el Oscar de Mejor Dirección. Sí, mejor dirección, sí, con sí, Cuarón, es y luego probable. 2 veces González Iñárritu Iñárritu. con Bergman y ahora Ya, con The Revenant. Y Lubezki también, pues Con Lubezki sería la tercera vez. así es, él solito. Él solito. ¿Es posible que se dé esto? Yo creo que es posible. The Revenant prácticamente, digo, no voy a decir que no tiene rivales, pero sí es de los títulos fuertes. Yo creo que, y ha ganado mucho impulso en los últimos días, porque le ha ido muy bien en taquilla en Estados Unidos, cosa que ayuda, ¿no? Sí, cosa que no pasó con Birdman. No, Birdman no fue una no, película no. taquillera. Sí, no, leía estadísticas que proporcionaba 20th Century Fox al respecto de que Revenant ha ganado más en México que todas las películas anteriores juntas de González Iñárritu. Incluido Amores Perros. Ha incluido Amores Perros. Ah, no, pues eso sí es Sí, sorprendente. no, es muy Un sorprendente. verdadero fenómeno. Sí. Es cine mexicano, Leonardo. No, es cine hecho por mexicanos en el extranjero, en este caso en Hollywood. ¿Cuál es ¿no? la pequeña gran diferencia de eso? A ver. De que no es, vaya, no es una temática mexicana, no son técnicos ni manuales mexicanos. Pero nos enorgullecemos cuando un jugador nuestro va a por jugar a supuesto. Europa, Por supuesto. y además lo consideramos parte del fútbol mexicano, ¿no? Sí, Finalmente son sí, sí, mexicanos por supuesto. globalizados, ¿no? Sí. ¿No es bueno eso? No, es estupendo. No, además, González Iñárritu ha ascendido en el ranking, por seguir hablando de fútbol, de los directores. Ahora está considerado Está como de uno moda, Se ¿no? está convirtiendo sí, casi en un director de culto, Exacto. ¿verdad? ¿No? Un No, joven director ahora de sus culto. películas ya Y además casi ya son- exitoso también. Sí, sus películas son eventos que la gente ya espera. ¿no? Una La pregunta nueva. elemental, a lo mejor Sí. crees que es demasiado tonta y obvia. ¿Por qué González Iñárritu, por qué Alfonso Cuarón y por qué Guillermo del Toro no están haciendo cine aquí? O vienen de vez en cuando que hicieran una película aquí. Digo, una vez cada 2 años. Si los tenemos a los 3 una vez cada 2 años, Sí. tenemos una película de cada uno de ellos. En el caso de Guillermo del Toro es muy fácil de contestar porque su cine, que es fantástico siempre, es carísimo. O sea, la industria mexicana no puede
Hizo Cronos y se acabó. Sí, se acabó. y le ¿Cuánto costó cuesta muchísimo. producir una película promedio en Hollywood y cuánto cuesta una película en México, la producción? No, bueno, es desproporcionado. Eso es lo que yo pienso, ¿no? desproporcionado. Fíjate, son- esta dicen que la de Revenant iba a costar $30 millones y se se fue- disparó a sí, 120. exacto. Y ya fue un escándalo, ¿no? Sí, Hasta ahí ya. sí. No, y él, Alejandro, pues, se le atacó de megalómano, se le atacó pero ahí está el resultado, que él mismo dijo, van a ver cuando vean la película. Pero bueno, a ver, ¿por qué no una de Cuarón de vez en cuando? ¿Por qué no? En México no se le ha ocurrido a nadie, al propio gobierno, a inversionistas, a Sí, decir, claro. oye, que venga una vez al año, Cuarón cualquiera de prometió- estos tres. Cuarón prometió que cuando hizo... Gravity. No, cuando hizo la mexicana, ¿cómo se llama? La La de- la ¿tu de mamá? carretera. Sí, tu mamá, Tu mamá también. también, y tu mamá también, tu mamá ajá. también. Él dijo, yo voy a venir de vez en cuando a México a hacer cine mexicano. Y No lo ha cumplido. no lo ha cumplido. Pero, a ver, es que ha habido mucha discusión en ese sentido, pero no de hecho nos conviene esto que tengamos un fotógrafo como Lubeski, tenemos ahora un editor de sonido también, Martín Hernández. Martín que Hernández, está teniendo éxito. ¿No nos conviene eso que pues, finalmente entendamos que hay un mercado internacional, que si se produce además en Hollywood, el mercado es internacional? No, pero Sergio, ¿pero no crees que también sería importante Yo que de vez no, en yo- cuando hicieran una película con yo- temática de aquí? No, yo, Ellos que son ya yo tan preferiría buenos. que en las fuerzas básicas surgieran muchos Cuarón y surgieran muchos González Iñárritu y surgieran muchos Lubeskis y que eso, pues que se forjaran aquí en las fuerzas básicas, que es nuestro Pues sí, país. pero yo estoy pensando en Diego que se fue a París y luego regresó y siguió pintando aquí, ¿no? Sí, Digo, bueno. por ejemplo. Es que no sé. pintar es más barato. Sí, así es. Sí, sí. A ver, pero no te estamos dejando hablar casi. No, No, es que ya no. sabes cómo Ricardo Rocha. A ver. No, pero yo digo que en efecto ya se han metido a una maquinaria de la cual es muy difícil zafarse. ¿No? Una vez que haces una película de 120 millones de dólares. Ya no quieres ser una de no 10 tienes millones de una- pesos. Sí, exacto. Ya no te hayas Sí, no te hallas. Digo, la cantidad de recursos y posibilidades que te ayudan a tu expresión, pues son Leonardo, casi ilimitadas. una ¿no? pregunta. ¿Qué opinas acerca de la controversia de que no hay actores negros y que esto no se debe aceptar? Y Will Smith dice, yo no puedo ir porque Sí, no hay porque negros. su mujer es una de las principales. ¿Qué opinas tú? Yo digo que esto le añade un poco de salsa al asunto, porque realmente el Oscar no tiene mucho chiste, digo, salvo cuando aparecen mexicanos, entonces sí estamos interesadísimos, pero yo creo que esto le añade un poco de controversia y polémica al tema, que por otro lado también dice uno, bueno, ¿qué tanto es esto cumplir una cuota? ¿No? Es decir, ok, una minoría como los negros van a estar más presentes Pero en el entonces Oscar. habría que tener la minoría de las Los mujeres y la minoría de los asiáticos, asiáticos. los- Pero esto iría en contra ahorita latinos. de nosotros los mexicanos y de Exacto. González Imagínate, Iñárritu, porque dirían, ya se ya cumplió rebasamos la cuota. la cuota de hispanos mexicanos, ya le dimos a Cuarón, ya le dimos a González Iñárritu. y sigue ahí Vamos a González provocar Iñárritu. otra vez la furia de Donald Trump. Trump, sí, el año pasado estaba furioso. No se lo demos a Sí, González sí. Iñárritu, aunque se lo mereciera. Sí, sí, claro. Es absurdo. Sí, ¿no? claro. Sí, es un asunto que puede tener su lado muy riesgoso, sobre todo cuando gane este tema de la corrección política. Entonces tenemos que tener como escaños, ¿no? Entonces tiene que ganar... Pues es como la política, ¿no? Sí. Entonces tienes que traer tu cuota y Sí. ya se cumplen Entonces las ya la presidenta de la academia, que es negra, ha dicho que Y no, mujer, que sí. y mujer ha dicho que no, que ya se van a reformar, que ya no van a ser tantos blancos, porque es el 94% de los votantes son blancos, de 60 años en promedio de edad. Pero si la discusión y fuera, hombres. si la discusión fuera, omitiste este papel, omitiste este actor, pero nadie ha dicho omitiste a nadie. No, claro. O sea, lo dijo Charlotte Rampling y por eso se le fueron La encima. atacaron porque dijo La que esto era atacaron. discriminación en contra de De los blancos. No, sí. y dijo además, pues la verdad, si no quedaron en la lista final, es porque su actuación no fue muy buena. Oye, ¿qué Por piensas cierto, de... también lo que dijo Michael Caine. Sí, pues, sí, ¿de qué se sí, trata? claro. Oye, ¿qué va a a ver, pasar? yo sí quiero preguntar, ¿qué piensas de Charlotte Rampling regresando y haciendo una película? ¿Qué edad tiene Charlotte Rampling? Debe tener sus casi 80 años. Pues Debe tener imagínate. 75, Yo 75. todavía la recuerdo, ¿cómo se llamaba la película esta? Portero de noche. Portero de noche, qué Maravillosa con bueno, Dirk Bogarde. Sí, todo el mundo recuerda a Charlotte Rampling en su juventud, porque además era una mujer bellísima. Espectacularmente bella, y- guapérrima, guapísima. sí. Como diría María Félix, no era tan bella, pero qué guapa era. Qué guapa. Decía María, la Sí, guapez sí, sí, es sí. diferente a lo bonitillo. proyectaba algo. ¿Qué va a pasar con el cine? ¿Vamos a seguir teniendo el rito de ir a las salas?
Leonardo, no tienes una bola de cristal, pero tienes pasión por el cine. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Dentro de 20 años seguiremos yendo a las salas? Estamos ¿O ya yendo- todo va a estar en Netflix? En Netflix. Pero sí. estamos yendo a las salas ahora, está bajando, Sí, está subiendo. no, Los mexicanos no, seguimos yendo, ¿verdad? Seguimos yendo. Sí. O sea, Nos gusta la chorcha de ir sí, a la es como sala. el deporte. El deporte lo puedes ver, está En probado. televisión. En televisión lo puedes ver mejor, ves mejor los goles, hay Claro. repeticiones. Y la gente sigue yendo a los estadios, ¿no? Se busca la experiencia colectiva, ¿no? Yo creo que eso va... Parece va- estar como un ritual, ¿no? Virtual, sí, sí. Entonces yo creo que eso va a continuar, a pesar de todo, ¿no? De todas las ventajas de ver el cine en tu casa, ¿no? ¿Tú cómo ves el cine? ¿Dónde te gusta verlo? ¿Sí te vas a las salas? Sí, me gusta verla en las mejores condiciones posibles, que a veces no las consigue uno, porque la gente habla en México y come, y, Sí, bueno. y uno que es neuras. Tú eres de los que... Sí, sí, no. Y me siento hasta adelante, porque la mayoría de la gente... Había un sienta movimiento en todo. Inglaterra para prohibir las palomitas que estaba encabezando un académico que decía que era muy molesto escuchar las palomitas cuando quería concentrarse Yo lo en la película. apoyo. Así de mejor. apoyo, El sí. cine es mejor que la vida, como Ah, decía. absolutamente. No sé si fue tu maestro, bueno, Sí, antecesor, sí, mi maestro. Emilio García Mi Riera. ¿El maestro cine es mejor inventor. que la vida? Sí, por supuesto. Sí, el cine siempre. Digo, por eso acudimos a él para escapar, ¿no? Porque es Es mejor. Decididamente mejor. Emilio García Riera además tenía un sentido del humor extraordinario. era genial, extraordinario. era genial, ¿no? ¿Qué tanto es importante esto para un crítico cinematográfico? Porque Es muy hay algún bueno. otro que es bastante amargo que no voy a mencionar, pero hay algunos que son muy amargos, ¿no? Sí. No, yo en general trato de mantener, sí, el sentido del humor. Creo que Emilio fue una figura muy modélica para mí. ¿Qué tan importante fue para crear la crítica cinematográfica profesional en México, Emilio García Riera? Fue muy importante. Su generación, la que formaron un grupo de refugiados españoles, Sí, él, Pepe José de la La Colina, Colina, John Miguel García Scott, Sí. Salvador Elizondo en su momento Claro. también escribió crítica de cine. Alberto Isaac. Alberto Isaac, fueron el grupo Nuevo Cine, que se llamaban así, fueron sustancialmente importantes, ¿no? Para la generación que seguía, que era O sea, la mía. había amigos ahí como un señor Luis Buñuel, si no mal recuerdo, exacto. y Gabriel García Márquez, que se Exacto. juntaba con Eran ellos. cuates ¿no? de Que ellos. escribía Sí. también algo También más o algo menos. así. Oye, ¿hay nuevo cine mexicano? Sí lo hay, siempre lo hay, porque las fuerzas se renuevan. Es decir, hay dos escuelas de cine, que son el CUEC y el CCC. ¿Son buenas? Constantemente son buenas. Hay un semillero ahí constante que se renuevan las fuerzas. Entonces sí, hay películas nuevas, hay películas que entusiasman cada año, ¿no? Leonardo García Sao, ha sido gratísimo. Muchas gracias. No, al Charlar contrario. contigo aquí en la víspera prácticamente del Oscar. A unos cuantos días. Gracias, hagan Leonardo. sus quinielas. Bueno, muy bien. Gracias. Y Gracias a nosotros continuamos. Quédese con nosotros. Mi querido Ricardo, yo sé que tú viviste en la calle de Auguste Rodin, ¿Que no era- allá en Mixcoac. ¿Qué no se llama Augusto Rodín? No, me temo que la pronunciación no es la correcta. A ver, ¿ves En este Mixcoac, museo? sí, ¿Ves bien, este bien. museo? Sí. ¿Ves este edificio? El edificio es de Fernando Romero y aquí adentro hay un museo extraordinario, pero además con la mayor colección de obras de Rodin, de Auguste Rodin, así se Ajá, dice en ajá, francés, ajá, que ajá. vale Ya la voy a pena que la aprender, aprendas, Auguste Auguste Rodin, Rodin, fuera Auguste de Rodin. Francia, fuera del Ajá. Museo Rodin de París. Aquí está. ¿Puedo aportar algo humildemente? Claro, por Pues supuesto. que me parece que este edificio, que ya se ha hecho un nuevo ícono de la ciudad, es en sí mismo una obra de arte, ¿no? Por supuesto que es una Dedicado obra de a la arte. memoria de la fallecida esposa de Claro. Carlos Slim Elú, Sumaya, sí. Sumaya, Sumi. Bueno, pues es un lugar maravilloso. Bueno, ¿me permites invitarte a conocer el lugar? Gracias. Ilústreme, por favor. Oye, sí, la verdad es que este edificio, si te das cuenta ya, es un ícono, se ha convertido en un lugar de referencia de no solo esta zona de la ciudad, que ha tenido un resurgimiento importante a partir precisamente de estas nuevas construcciones, sino de toda la ciudad completa, ¿no? Turistas Definitivamente. mexicanos y extranjeros que vienen aquí a tomarse fotos, porque el concepto es verdaderamente espectacular. Por favor, señor. Gracias, por favor. señor Sarmiento. Uf, qué recinto, ¿eh? Es un recinto muy especial, con unos espacios realmente muy especiales. Adelante, Ricardo. Ya Gracias, había yo gracias. llegado a un acuerdo para que pudieras entrar sin ningún tipo de problema. Me parece muy bien. Ve los espacios y Uf, ahí déjame está empezar el- con
El Pensador, por supuesto. Mira, El Pensador. lo dijimos a coro, menos mal, para que no vean que soy tan ignorante. Yo sabía que eras de Tepito, pero no sabía que eras de Mixcoac también. También estuve viviendo en Mixcoac, en esa calle precisamente. ¡Wow! Estas son obras de bronce y eran obras que de hecho se presentaban, hacía el molde el escultor y después había una serie de copias. Sin embargo, es uno de los mejores pensadores que hay en cualquier lugar del mundo. El otro, por supuesto, está allá en el Museo Rodin, allá en París. Maravillosa obra que nos remite a tantas cosas, a la profundidad, la filosofía, el amor al arte, el amor a la verdad, qué sé yo, las buenas intenciones, ¿no? Efectivamente. Las buenas causas. El Pensador, y ahí está, este hombre que piensa, nunca hemos sabido en qué pensaba, Rodin nos lo otorgó. Ahí está. Qué espacios, ¿eh? Todo el museo te invita hacia a la meditación, a la reflexión. Tiene todo este concepto de una especie de pirámide en que vas dando vueltas para ir subiendo. Y mira, bueno, ahí están las esculturas. Rodin, por supuesto, el gran maestro de la escultura de fines del siglo XIX, principios del XX. ¿Cuántos siglos de talento y cuántos siglos de luces, ¿no? También de arte estamos viendo ahora. Aquí, efectivamente, tienes toda la razón. Ve el juego de luces aquí en este último piso del museo. Y el trabajo arquitectónico, que finalmente es espectacular. Ahora sí que me tienes impactado, señor Sarmiento. No soy yo. Bellísimo. Es Auguste Rodin. Gracias por traernos a todo el público a disfrutar y a hacer también pues una suerte de invitación para que no se pierdan esto, ¿no? La puerta del infierno. Dante ya nos hablaba de la puerta del infierno, ¿no es así? Las tres sombras. Así es, que nos reciben en la puerta del infierno. Este es un buen lugar en que puedo llegar y dejarte aquí un rato con tus amigos si tú quieres. Para meterme a donde no debo para variar. Bueno, un buen trabajo museográfico, te explican cuál es cada uno de los trabajos. Sí, la verdad son obras maravillosas. Como dices, esto sí es único en la ciudad. Ricardo, ¿quieres ver Rodin? Puedes verlo en el Museo Rodin, que está en las afueras de París, no está en el centro de París. Ahí hay la mejor colección del mundo. Pero ¿Es la que era la casa de él? Esa fue su casa, precisamente, casa y taller. Pero fuera del Museo Rodin de París, ¿quieres ver Rodin? En el Museo Sumaya de la Ciudad de México. De verdad, una experiencia que no se pueden perder. Ricardo, y no solamente está la colección de Rodin o de Dalí, también una colección excepcional de Dalí, también hay colecciones temporales. En este momento, por ejemplo, en el Museo Sumaya hay una colección sobre Venecia, una de las ciudades más hermosas del mundo. O sea, además de la exposición permanente, tenemos temporales como esta, en este caso. Vamos a ver la de Venecia. Y hablar, Alfonso. El director del Museo Sumaya. ¿Cómo estás, Alfonso? Encantado, bienvenidos. Alfonso, Un placer gracias. recibirlos. Alfonso Gracias, Miranda, Ricardo Rocha, yo soy Sergio Sarmiento. Esta es la exposición de Venecia. ¿Qué es lo que tenemos en esta exposición? Bienvenidos primero, es un espacio sin duda interesante para descubrir unas ciudades por excelencia representadas en el arte, por la literatura, por el cine, y es en sí una oportunidad de viajar a Venecia sin salir de casa. Son 150 obras las que integran esta exposición de los grandes pinceles europeos y vamos Está un poco maravillosa la Plaza de San Marcos. pensar en San Marcos,
pero imagínense curiosamente con una fiesta brava, algo francamente inusual hoy en día. Yo nunca hubiera pensado que hubiera una corrida de toros, y además con gente en medio, allá en Venecia. Pero como una pamplonada de esta... O sea, es una mezcla, te iba a decir, de Pamplona con un ruedo tradicional de Justamente toros. la ocupación española en estas tierras italianas pues favoreció prácticas comunes y que Napoleón Bonaparte en el siglo XIX abrogó debido a que en este templete se vino abajo, hubo una suerte de muertos, entonces pues fue completamente prohibida, pero bueno, da pie y paso esta obra de 1740 para hablar de esta gran Son ciudad. visiones diversas, de artistas también diversos, Así es, un pero con la paseo. temática de Venecia. Así es, distintos elementos, paisajes. Por ejemplo, esta es la obra más antigua que tenemos en la colección de Venecia en el Museo Sumaya, una obra de 1618 aproximadamente, de François de Nom. Con el Gran Canal. El Gran Canal, acá de pronto el Bucintoro, esta embarcación para el Gran Duque, en ese matrimonio de la ciudad con el mar. Y acá de pronto descubrir a uno de estos grandes artistas, Francesco Guardi. Esta obra curiosamente perteneció al hermano de el conde de Wellington, precisamente contra quien Napoleón El Duque perdiera. de Wellington. El Duque de Wellington. Exactamente, la famosa batalla de Waterloo, bueno, pues perteneció a él. Aquí el detalle de pincel de un pelo completamente trabajado y que dan la perspectiva ya sea de la punta de la aduana o bien pues en este tránsito de la Giudecca, el Gran Canal. ¿Cuál es la filosofía del Museo Sumaya? Tienen una colección Rodin que avergüenza a todos los museos excepto al Museo Rodin. ¿Qué distingue al Museo Sumaya? En realidad, cuando decimos arte para todos, es la gran posibilidad que tenemos los públicos más amplios y diversos en acercarnos a arte que difícilmente vemos en nuestra realidad latinoamericana, como lo son grandes artistas europeos de la talla del Greco, Tintoretto, Rubens, Tiziano, que también son parte de las colecciones del Sumaya, o bien artistas que son más modernos, como los impresionistas. Tenemos a Edgar Degas, tenemos Van Gogh, tenemos Monet, Toulouse-Lautrec, pero siempre en diálogo con un referente que es una colección mexicana que trabaja los 365 días del año y recibimos a todos los públicos de manera gratuita. No es un museo elitista. Pues no, la verdad es que no. Cuando decimos cultura o arte para todos, es ver las sensibilidades, reflejar nuestras propias pasiones, nuestros miedos, nuestras ambiciones, nuestros sueños más íntimos en un diálogo con el arte. Tenemos programas de salud, donde personas, por ejemplo, ciegas pueden venir y tocar las esculturas de Rodin. Sí se permite eso, Permitimos porque hay muchos esto. museos en que no se permite tocar una escultura. Y permitimos también la toma de fotográficas, siempre sin flash porque dañan la capa pictórica, pero la intención es abrir a todos los públicos educación, tecnología, arte. Hagamos los anuncios que más nos gustan entonces. ¿Qué días? Todos los días está abierto, Todos los días. 365 días del año. ¿Es gratuito, de Es verdad? completamente gratuito. No discriminamos por absolutamente nada. Las críticas siempre son bienvenidas. Por lo pronto no se pierdan este gran museo Sumaya de la Ciudad de México. Muchas gracias. No, por el Gracias contrario, por los hospitalidad, esperamos. Fernando. De verdad, Gracias. gracias por el tiempo. Y seguimos. Durante décadas, el idioma inglés ha sido el más utilizado en la investigación científica y también en la enseñanza superior, no solamente de los países de habla inglesa. Sino que basta con acudir a cualquier lugar en Europa, en América Latina, donde sea una conferencia, por ejemplo, de talla internacional, para darnos cuenta que la discusión, las más de las veces, se produce en inglés. Con el paso del tiempo, de hecho, todo el mundo ha aceptado que se trata de una especie de idioma universal, una lingua franca, un idioma en el que unos y otros pueden entenderse hablando de ciencia. Sin embargo, en los años recientes son cada vez más, ahora sí que las voces que se alzan en otras lenguas, claro está, para protestar y señalar que algo se está perdiendo con ello al ser marginadas las investigaciones que de origen no están realizadas en inglés. Un grupo de renombrados científicos alemanes asegura que la ciencia se beneficia al ser abordada a través de diferentes idiomas, por lo que cuestiona el hecho de que para poder publicar sus artículos
en las principales revistas, los científicos tengan que hacerlo en inglés, of course, in English. El lingüista alemán Rainer Enrique Hamel señala que en 1880 el 36% de las revistas científicas eran en inglés, un porcentaje que se elevó a 64% un siglo después, en 1980, pero que para el 2000 era ya del 96%. Una de las causas de este fenómeno es que son las mismas universidades europeas y asiáticas las que insisten en el estudio del idioma inglés. Este se ha convertido, de hecho, en la lengua principal en centros educativos como la prestigiosa Universidad de Groningen, en los Países Bajos. El profesor alemán Ralf Mosikat, especialista en inmunología molecular, establece que el lenguaje elabora el pensamiento y que es por ello que el lenguaje juega un papel crucial en el progreso de la ciencia. Esta situación hace recordar que científicos como Galileo, Newton y Lagrange abandonaron la escuela del latín a favor de su propia lengua materna. La discusión está ahí. E incluso investigadores de los Estados Unidos y Gran Bretaña reconocen que el dominio de las revistas en inglés ha afectado a la investigación de la Europa meridional y central. Del otro lado del mundo, baste saber, por ejemplo, que solamente en Brasil hay 6.000 revistas científicas, la mayoría de ellas escritas en portugués, y que muy pocas son reconocidas en el mundo académico internacional, por lo que la mayor parte de las investigaciones nunca se conocen fuera del territorio brasileño. Por lo pronto, publicaciones como la reconocida Nature, Naturaleza, ha comenzado a publicar también en japonés y en árabe, por ejemplo. Y esto es justamente una de las demandas de los científicos que se oponen a que todo sea en inglés, ya que plantean la posibilidad de que haya publicaciones multilingüísticas. Es la globalidad, no hay de otra, pero la globalidad puede ser también multilingüe, ¿no es así? Pues sí, así que en lugar de decirles "this is the end", les diremos "así llegamos al final". Pues sí. En español. O le diremos hasta la próxima y se lo diremos, por supuesto, en el mejor castellano que podamos hablar. Puente Piteño, hay unos vidrios. Gracias. Bueno, nos vemos en una semana más.